La trágica vida y el triste final de Whitney Houston. Su nombre resuena en cada rincón de la música moderna. Una voz tan poderosa que podía atravesar las paredes de un estadio. Y sin embargo, detrás de ella, había una mujer que muchas veces luchó por ser escuchada. Whitney Houston. No solo cantaba, dominaba. En cuanto abría la boca, el público contenía la respiración. No necesitaba luces, vestuarios ni trucos. Solo un micrófono. Esa era su magia. Pero como muchas leyendas, cuanto más grande se hacía, más invisible se sentía. Antes de perderse bajo los reflectores de la fama, Whitney ya estaba perdiendo partes de sí misma, en silencio, poco a poco, bajo el peso de la perfección. Detrás de esa voz impecable, había una mujer que se estaba ahogando mucho antes de que los titulares dijeran que lo estaba. El mundo aplaudía su poder, pero casi nunca se detenía a preguntar cuál era el precio. Nació entre cánticos gospel, creció con alma y fue descubierta en los rincones humeantes de clubes de jazz en Nueva York. Su ascenso fue rápido, pero no fue fácil. Dentro de la industria admiraban su pulido estilo, pero los críticos murmuraban. Era demasiado limpia, demasiado controlada, demasiado segura. ¿Estaba cruzando fronteras o simplemente la moldeaban para agradar al público blanco? El debate comenzó temprano y nunca terminó del todo. Pero mientras el mundo hablaba, Whitney cumplía. Éxito tras éxito, lista tras lista, de Saving All My Love for You a I Will Always Love You, se convirtió en la voz de bodas, rupturas, podios olímpicos y arrepentimientos a medianoche. Reina del pop, claro, pero también una niña del gospel, una fuerza del R&B y para muchos un símbolo de excelencia negra bajo presión. Aún así, detrás de esa voz había una mujer que solo anhelaba paz. La fama venía con cámaras, juicios y demandas constantes. Su matrimonio con Bobby Brown se convirtió en combustible para los titulares. Las drogas primero susurraban en los márgenes, luego gritaban desde las portadas. Y a pesar de todo, ella seguía cantando, aunque su voz se quebrara, aunque el mundo se burlara. Algunos culparon a la industria, otros a quienes la rodeaban, y muchos dijeron que todo fue elección suya. Pero tal vez no se trataba de culpas. Tal vez había que preguntarse, ¿qué se necesita para sobrevivir en la cima? ¿Y qué pasa cuando sobrevivir ya no es suficiente? Esta no es solo una historia de fama. Es la historia de una vida dedicada a perseguir algo puro en un mundo que casi nunca lo es. Bienvenidos a la trágica vida y el triste final de Whitney Houston. Esta es la voz que conociste y la mujer que no. Sección 1. Infancia y comienzos. 1963 a 1977. Whitney Elizabeth Houston abrió los ojos por primera vez el 9 de agosto de 1963 en Newark, Nueva Jersey. Nació en una familia donde la música era más un latido que un pasatiempo. Su madre, Cissy Houston, ya era una reconocida cantante de gospel, y sus lazos musicales incluían a su prima Dionne Warwick, su prima Dee Dee Warwick, su madrina Darlene Love y su tía de honor, Aretha Franklin. Imagina una casa llena de voces, himnos gospel llenos de espíritu y charlas entre leyendas que moldearon la música estadounidense. Ese era el mundo de Whitney. Cuando tenía solo 4 años, la ciudad tembló. En julio de 1967, los disturbios sacudieron Newark, lo que llevó a la familia Houston a mudarse a East Orange por seguridad. Whitney recordaría esos tiempos turbulentos, pero su brújula interna siempre apuntó hacia la música. Sus rituales más tempranos incluían las mañanas de domingo en la iglesia New Hope Baptist, en Newark, donde con apenas 5 años se unió al coro infantil y comenzó a tocar el piano. No era solo práctica, era un bautismo sonoro. Cuando interpretó su primer solo, Guide Me, Oh Thou Great Jehovah, a los 11 años, la congregación no aplaudió educadamente. Se puso de pie. Esa fue la primera gran nota de la canción de su vida.
La escuela se le daba con naturalidad, al igual que la música. Asistió a la escuela primaria Franklin, que hoy lleva su nombre, y luego a la academia Mount Saint Dominic, un colegio católico de chicas en Caldwell, Nueva Jersey. Allí conoció a Robin Crawford, a quien Whitney más tarde llamaría la hermana que nunca tuve. Su vínculo fue profundo y duradero, forjado entre risas, sueños compartidos y la necesidad mutua de protegerse del juicio del mundo. Robin no fue solo una confidente, se convirtió en su ancla emocional en una época en la que la fama aún era una chispa, pero las expectativas familiares ya pesaban. A medida que la estrella de Whitney comenzaba a ascender, su cercanía con Robin empezó a atraer la atención. Surgieron rumores. ¿Eran solo amigas o había algo más? Los tabloides especulaban sin descanso sobre la naturaleza de su relación, insinuando una conexión romántica que ninguna de las dos confirmó ni negó. Ambas evitaron etiquetas públicas, pero los que estaban cerca notaban lo protectora que era Robin, defendiéndola tanto de la presión familiar como del acecho de los medios. La cuidaba como una leona, dijo una ex asistente. Pero la fama pone a prueba incluso los lazos más fuertes. Cuando Whitney se volvió un nombre familiar, algunos en la industria e incluso en su familia comenzaron a incomodarse con la influencia de Robin. Se dice que le sugirieron a Whitney que tomara distancia para cuidar su imagen. Poco a poco, la relación se fue desgastando. No por una pelea, sino por el desgaste silencioso del dolor no dicho y las maniobras profesionales. Años más tarde, Robin diría que alejarse fue como perder una parte de sí misma. Y para Whitney, esa pérdida resonó en sus silencios. Quienes la conocieron bien dicen que después de que Robin se alejó, Whitney nunca volvió a abrir su corazón de la misma manera. Por las noches era común ver a Whitney en bares llenos de humo o clubes nocturnos, caminando detrás de su madre, Cissy Houston, mientras ella cantaba con las Sweet Inspirations, el legendario grupo que acompañó a Elvis Presley y Aretha Franklin. Al principio, Whitney solo observaba, en silencio. Pero todo cambió una noche en el Town Hall de Manhattan. Durante uno de los conciertos de Cissy, la joven Whitney, aún adolescente, tomó el micrófono y sorprendió al público con una interpretación desgarradora de Tomorrow, del musical Annie. Al final, el público se puso de pie. Ese momento marcó su transición. Dejaba atrás los bancos de iglesia y comenzaba a pisar con fuerza la escena musical de Nueva York. Con los años, su voz empezó a abrirse paso en círculos profesionales. Grabó coros para artistas reconocidos, lo que forjó su disciplina y profundidad emocional. Aunque era joven, irradiaba una presencia especial, una concentración inusual y una claridad de tono que capturaba la atención de los productores. Al mismo tiempo, su belleza y elegancia llamaron la atención del mundo de la moda. Aunque la música seguía siendo su prioridad, aceptó trabajos como modelo que le ayudaron a mantenerse y a ganar visibilidad. Su aparición en la portada de la revista Seventeen, como una de las primeras mujeres negras en hacerlo, fue un hito silencioso que anunciaba el tipo de presencia trascendental que más tarde traería a la música. Sin embargo, incluso en esos años de formación, había sombras detrás del brillo. Con Cissy de gira constantemente, Whitney y sus hermanos solían quedarse con familiares. Años después, tanto Whitney como su medio hermano Gary alegaron que fueron abusados durante esas estancias. Por su prima, la cantante Dee Dee Warwick. Según su asistente Mary Jones, Whitney rompió en llanto al confesar que había sido herida por una mujer y que tenía miedo de contárselo a su madre por temor a cómo reaccionaría. Para el director Kevin MacDonald, quien exploró su vida en el documental Whitney de 2018, este trauma no era una nota al pie, sino una fractura profunda. Describía a Whitney como alguien que nunca se sintió cómoda en su propia piel, sugiriendo que su timidez no era solo modestia, sino una señal de heridas mucho más profundas. A lo largo de los años, tanto fans como críticos se harían la misma pregunta. ¿Whitney era reservada por naturaleza o escondía un dolor que el mundo jamás llegó a entender? A pesar de todo, su luz creativa no dejó de crecer. En 1983,
con solo 19 años, captó la atención de Clive Davis, de Arista Records, quien reconoció de inmediato su talento fuera de lo común. El camino hacia el estrellato mundial comenzó allí, pero sus raíces estaban en aquellos primeros acordes temblorosos en la iglesia, en la tristeza que se escondía en su mirada y en el brillo que siempre había estado esperando salir. Hoy, mirando atrás, esos primeros años no fueron solo el comienzo, fueron el plano maestro, las lecciones de su madre, la agitación de la ciudad, un trauma silenciado y la voz firme de una niña que no se rendía. Todo eso se escucharía después, una y otra vez, en las canciones que cambiarían el mundo. En casa, Sisi no era solo madre, era mentora, entrenadora y a veces la crítica más dura. Whitney la admiraba, pero también temía decepcionarla. Algunos amigos recordaban cómo Whitney se quebraba durante los ensayos, desesperada por demostrar que era lo suficientemente buena para su madre. La vara no era alta, era sagrada, y en esa casa, lo sagrado no se tomaba a la ligera. Esa formación temprana hizo de Whitney una perfeccionista, pero también sembró en ella las dudas que arrastraría toda su vida. Sección 2. Comienzos profesionales. 1978 a 1984. Cuando Whitney cumplió 14 años, el escenario de la iglesia ya no le bastaba. Comenzó a cantar coros para su madre en clubes de jazz en Manhattan. No eran escenarios glamurosos, pero sí exigentes. Cada noche, Whitney observaba cómo su madre dominaba la sala con fuerza y convicción. Desde el fondo del escenario, aprendió más que técnica vocal. Aprendió presencia. Durante finales de los años 70 y principios de los 80, Whitney fue construyendo su propio espacio en los estudios de grabación de Nueva York. En 1978, colaboró con la Michael Sager Band en la canción Life's a Party. Luego puso su voz en los coros de Lou Rawls y Chaka Khan. Era joven, sí, pero no sonaba como una principiante. Los productores veteranos lo notaron. Decían que trabajaba como una profesional, sin ego, solo concentración. Seguía instrucciones, pero aportaba algo que no se podía enseñar: claridad, emoción y control.